¿Qué tal, doctores? ¿Cómo están? Buenos días, tarde, noche con todos. Bueno, vamos a ver el priming de diabetes mellitus. Ya, veamos, doctores, las diferencias entre diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. ¿Cuál viene a ser la patogenia de ese tipo de diabetes? La diabetes tipo 1, recuerden que viene a ser de causa autoinmune, doctores. Ya, muy bien, por los anti-GAT. ¿Qué hacen estos anticuerpos, doctores? Destruyen las células beta del páncreas, por lo tanto hay una ausencia total de la insulina, ¿correcto? Muy bien, por lo tanto, la destrucción completa de las células beta. ¿Y cómo estará, doctores, las células alfa? Las células alfa se va a encontrar normal, ¿ok? Eso deben recordar. En cambio, la diabetes mellitus tipo 2, recuerden que es la más frecuente, de estas dos representa el 80 al 90%, se produce más bien por una resistencia a la insulina y luego se produce un déficit de la misma, ¿no es cierto? Entonces, doctores, lo que sucede acá es que las células beta, ¿cómo van a estar? Las células beta se van a encontrar normal, no hay alteración de las células beta. En cambio, las células alfa, doctores, vamos a encontrarle aumentada. Recuerda que las células alfa te van a secretar el glucagón, ¿no? Muy bien, dentro de la epidemiología, recuerda que la diabetes mellitus tipo 1 es más frecuente en varones, sobre todo antes de los 30 años, doctores. Por eso vemos en niños y en adolescentes. ¿Cuál viene a ser el pico, doctores? Entre 12 a 14 años. Ese viene a ser el pico. Y tiene una predisposición genética por HLA, ¿ok? Monocigotos representa un 30 a un 80%, es decir, tiene, doctores, una historia familiar débil, a diferencia de la diabetes mellitus tipo 2, que los monocigotos están en un 90%, doctores. ¿Qué quiere decir? Que tiene una historia familiar marcada, ¿ok? Los gemelos idénticos, ¿no es cierto? Entonces, la diabetes mellitus tipo 2, recuerda que se presenta en mayores de 30 años, principalmente en mujeres, y está asociado en el sobrepeso en un 85% de los casos, ¿ok? ¿Cuál viene a ser la clínica de la diabetes mellitus tipo 1? Es de inicio brusco, doctores, suele ser progresivo en la diabetes mellitus tipo 2. ¿No es cierto? Además, si nosotros hablamos de un componente vascular predominante, en la diabetes mellitus tipo 1 hablamos de compromiso más bien microangiopático, por eso que la afectación a nivel renal es más frecuente por la diabetes mellitus tipo 1, mientras que en la diabetes mellitus tipo 2 más bien lo que predomina es la ateroesclerosis, ¿ok? La ateroesclerosis. ¿Cuál viene a ser su complicación? Es decir, el debut de la diabetes mellitus tipo 1, doctores, viene a ser con cetoacidosis diabética. El debut de la diabetes mellitus tipo 2 es con estado hiperosmolar. El manejo de la diabetes tipo 1 es con insulina, porque hay ausencia total de esta. Y en la diabetes mellitus tipo 2, estilo de vida, recuerda, y vamos a dar tratamiento farmacológico, ¿ok? Entonces, eso debemos recordar, doctores. Muy bien. Doctores, veamos el priming del algoritmo diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2. ¿Cuál viene a ser los criterios diagnósticos según la ADA? Primero, vamos a hacer un screening inicial, doctores, a todo paciente adulto que se encuentre de los 40 a 50 años. O que el paciente, doctores, viene con síntomas, las llamadas 4P. ¿Cuáles son esas 4P, doctores? Que el paciente puede tener polidipsia, polifagia, que puede tener poliuria, ¿no es cierto? Mayor de 3 litros diarios y baja de peso. Eso, doctores, viene a ser las 4P. Además, el paciente, doctores, puede tener otra sintomatología, por ejemplo, en hombres, la balanitis candidiásica, ¿no es cierto? En mujeres también, la vulvovaginitis candidiásica, pero esta es a repetición, doctores. O que el paciente, doctores, puede venir con un simple nublamiento visual, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, en estos pacientes nosotros le vamos a hacer un dosaje basal de glucosa.
¿Cuáles son esos criterios, doctores? Recuerda que le vamos a solicitar, bueno, en nuestro país no lo solicitamos, no lo incluye en la normativa, en nuestra normativa del MINSA, pero también es parte de los criterios que te mencioné el ADA, mayor a 6.5% de hemoglobina glicosilada. Una glucosa al azar, pero el paciente debe tener estos síntomas, doctores, que acabamos de mencionar. Es decir, una glucosa al azar, una sola nada más, con un valor mayor de 200. ¿Ok? O que la glucosa basal en ayunas sea mayor o igual a 126 en 2 oportunidades con un tiempo máximo separadas entre ambas pruebas de 72 horas. Y doctores, viene a ser lo que te menciona nuestra normativa técnica. Con esto diagnosticamos, ¿ok? Con mayor o igual a 126 miligramos por decilitro en ayunas en 2 oportunidades. Muy bien. Además debe recordar, doctores, si que te sale una glucosa mayor o igual a 126, por ejemplo, la primera te salió en 130, ¿no es cierto? ¿Qué debes hacer, doctores? Y la segunda, por ejemplo, te sale en 115. ¿Qué debes hacer en ese caso? Y eso ha venido como motivo de pregunta de examen, ¿recuerdas? ¿Qué haces entonces cuando la segunda glucosa te sale entre 101 y 125? Solicitas tolerancia oral a la glucosa, ¿ok? Y de acuerdo a la tolerancia oral de la glucosa vas a evaluar, doctores, ¿con cuántos gramos de glucosa le vas a hacer? Con 75 gramos de glucosa. Y lo vas a evaluar a las 2 horas. Recuerda que te da diagnóstico mayor de 200 miligramos por decilitro. Entonces, doctores, ¿cómo diagnosticamos la diabetes mellitus tipo 2? Al azar, pero que tenga síntomas mayor de 200 miligramos por decilitro, una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5, una en ayunas mayor o igual a 126, recuerda que es mayor o igual a 126 en 2 oportunidades, o una tolerancia oral de la glucosa mayor a 200. Un test de tolerancia oral a la glucosa. Eso viene a ser, doctores, diabetes mellitus tipo 2. Pero podemos estar, doctores, frente a una prediabetes también. Sí, podemos estar, doctores, frente a una prediabetes. ¿Y a qué lo llamamos, doctores, prediabetes? Por ejemplo, cuando encontramos una tolerancia oral a la glucosa que está entre 140 y 199. Cuando encontramos una glucosa en ayunas entre 101 y 125, es decir, menos de 126 y mayor a 100. ¿Ok? A esto le denominamos intolerancia oral a la glucosa. Cuando tenemos alterado el TOJ, ¿no es cierto? La tolerancia oral a la glucosa. Si es que solamente, doctores, encontramos alterado la glucosa basal en ayunas, se denomina glicemia basal alterada. ¿Ok? Eso viene a ser, doctores, el algoritmo de diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2.